A continuación vamos a resolver el problema número 18 de la sección 3.5 del texto Cálculo de una variable de Stewart James, sexta edición. El enunciado dice: encuentre de y de x por derivación implícita para la siguiente función. Tangente de x menos y igual a y sobre 1 más x cuadrado. El primer paso es tratar a y como una función de x y vamos a derivar ambos lados de la ecuación con respecto a x, que sería lo que aparece en esta expresión. La derivada de tangente de x menos y con respecto a x debe ser igual a la derivada de y sobre 1 más x cuadrado. Primero vamos a abordar el término de la izquierda. Vamos a resolverlo primero y eso constituiría la realización del segundo paso, evaluar ese término, y para ello vamos a utilizar la regla de la cadena, donde la derivada de una función externa que sea función de u la vamos a multiplicar por la derivada interna de esa función. Entonces tendremos este producto. En este caso vamos a definir a u como la diferencia de x y la función de u sería la tangente de esa diferencia. ¿Ves? Por lo tanto, si aplicamos ahora la regla de la cadena, tenemos que la derivada de esta función externa, tangente de u, con respecto a la variable u, por diferenciación directa, tenemos que la derivada de la tangente es igual a la secante cuadrada. Por lo tanto, nos queda que este primer término de f de u es igual a secante cuadrada de u. Seguidamente vamos a obtener el valor de u de x. Vamos a derivar esta expresión con respecto a x. Para derivarla vamos a tener en cuenta la regla de la suma o resta. La derivada de una suma o una resta es igual a la suma de las derivadas de cada término o de cada función, en caso de que sean dos funciones de algunas variables. Por lo tanto, la derivada de u con respecto a la derivada de fu con respecto a x sería igual a lo que se obtuvo acá para este término, más lo que se obtiene aquí al derivar a de u con respecto a x. Si derivamos primero el primer término sería de x de x menos de y de x. La derivada de x con respecto a x es 1 y esto pues es lo que nosotros estamos buscando, la derivada de y con respecto a x, donde y es una función de x. Por lo tanto queda expresada simplemente como de y de x. De esta manera la derivada de fu con respecto a x es igual a secante cuadrado de u por este término que es 1 menos de y de x. Ahora lo que podemos hacer es sustituir la variable u que habíamos definido como x menos y en esta expresión, de tal manera que la derivada de la tangente de x menos y va a ser igual a secante cuadrado de x menos y por 1 menos de y de x. El siguiente paso es ahora evaluar la derivada del término que está del lado derecho. Es decir, vamos a evaluar la derivada de y dividido 1 más x cuadrado. Aquí podemos aplicar la regla del cociente, donde a partir de esa regla vamos a definir que es el producto de la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador dividido entre el denominador al cuadrado. De este modo, este término aquí me queda igual de y de x por 1 más x cuadrado menos la derivada de esta suma. Podemos aplicar entonces
la regla de la suma. Aquí tendríamos que la derivada de 1 con respecto a x es 0, más la derivada de x cuadrado, que es 2x. Entonces 0 más 2x me da 2x. Ese resultado estaría multiplicando el valor y. De esta forma ya podríamos tener la igualdad entre el término izquierdo que nos dio esto igual a esta expresión que nos dio al derivar el término de la derecha. Ahora lo que vamos a tratar es de simplificar, y para ello vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por el denominador, buscando eliminarlo y luego reagrupar términos. Entonces multiplicamos ambos lados por 1 más x cuadrado al cuadrado y nos quedaría esta expresión. En esta expresión podemos simplificar el numerador y el denominador, que es 1 más x cuadrado elevado al cuadrado. Luego de simplificar podemos reordenar, por ejemplo, de aquí del lado izquierdo, este término que es 1 menos de y de x lo podemos dejar al inicio para luego tratar de reagrupar los valores de y de x. Para poder hacer eso tenemos que aplicar la regla de productos notables del lado izquierdo. Bajo la regla de productos notables vamos a multiplicar el primer término por este término de aquí menos el segundo término por este de aquí, de tal manera que quede una expresión expandida. Esa expresión se muestra acá: 1 menos de y de x por 1 más x cuadrado elevado al cuadrado por secante cuadrado de x menos y es igual a 1 por este término, que queda igual 1 más x cuadrado elevado al cuadrado por secante cuadrado de x menos y, menos de y de x por esto que está aquí. Luego, entonces, si ya tenemos el lado izquierdo, que es este, lo igualamos con el término del lado derecho y nos quedaría esta expresión. De esta expresión vamos a reagrupar los de y de x con la idea de poder despejarlo, que es lo que nos interesa, calcular la derivada de y con respecto a x. Entonces lo vamos a reagrupar de tal manera que vamos a dejar del lado izquierdo esta expresión 1 más x cuadrado elevado al cuadrado por secante cuadrado de x menos y vamos a sumar 2xy de ambos lados, de tal manera que del lado izquierdo aparezca 2xy y del lado derecho se elimine, y nos quedaría sumando a ambos lados este término, se eliminaría del lado izquierdo y aparecería del lado derecho. Es lo que comúnmente decimos que si está restando pasa a sumar. Entonces de esa manera nos quedaría esta expresión, y ahora sí podemos factorizar del lado derecho. Lo que podemos factorizar de acuerdo a este término que está aquí es 1 más x cuadrado, lo podemos factorizar, y de y de x también lo podemos factorizar. Entonces, factorizando nos quedaría 1 más x cuadrado por 1, hemos extraído este término, más 1 más x cuadrado, ya no al cuadrado sino elevado a la potencia de 1, dado que está multiplicado por este en la parte exterior, por este término que es secante cuadrado de x menos y, multiplicado por el de y de x. Ahora podríamos entonces pasar a dividir este coeficiente que está aquí de y de x, lo pasamos a dividir, que sería lo mismo que si dividiremos ambos lados de la ecuación por esta expresión, por todo esto que acompaña a de y de x. Dividiendo ambos lados
se eliminaría del lado derecho y me quedaría en la parte inferior. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a 1 más x cuadrado elevado al cuadrado por secante cuadrado de x menos y más 2xy dividido entre 1 más x cuadrado que multiplica a 1 más x cuadrado por secante cuadrado de x menos y. Esta sería una forma compacta, que sería lo ideal si lo que estamos buscando es reemplazar luego los valores en un punto x y y, dado que si nos ponemos a expandir estos términos pues van a aparecer muchos más términos, entonces la expresión va a quedar, lo más probable es que vaya a quedar más extensa. Pues de forma compacta esta sería la solución de la derivada de la función y con respecto a x de una función que es implícita, es decir, aquí no está despejado y directamente como función de x, sino que la función está implícita tanto del lado izquierdo como del lado derecho.